Sorry que te lo diga así, pero si tu mentalidad es orientada al trabajo y no orientada a resultados, por más ideas que tengas, por más cosas que quieras lograr, vas a estar haciendo, trabajando, metiéndole y no vas a tener resultados. Es imperativo. No importa si lo que estás construyendo es un negocio o estás construyendo un producto o estás construyendo un proyecto de vida, necesitas cultivar una mentalidad orientada a resultados y no a trabajo. Cuando venimos del mundo laboral, tendemos a automatizar una mentalidad de trabajo, no de resultados. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mentalidades? ¿Qué puedes hacer para cultivar tu mentalidad de resultados? Quédate por aquí, que de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Comenzamos. ¿Qué pasa cuando la estrategia se encuentra con la intuición? ¿Dónde se cruza el llamado de tu alma con las necesidades del mercado? ¿Cómo alquimizas tus dones y talentos en una propuesta de valor coherente que traiga clientes todo el tiempo? Te doy la bienvenida a Intervalo Creativo, una serie especial donde comparto mi viaje de transición a una nueva etapa en este podcast. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 este podcast me ha permitido inspirar a miles de profesionales como tú en más de 80 países a crear negocios alineados con su propósito. Negocios que les sanan, generan abundancia y transforman su vida para siempre. Este es un podcast que empecé desde cero, sin micrófonos ni equipos sofisticados. Solo un mensaje que ha traído miles de clientes sin necesidad de ir a buscarlos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es mi proceso creativo? ¿Cómo escojo los temas que más conectan con la audiencia para movernos a una nueva etapa? Te lo cuento todo aquí y ahora. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Otra vez estamos regresando y hoy vamos a hablar de la mentalidad de trabajo versus la mentalidad de resultados. Un pequeño cambio de perspectiva que puede marcar toda la diferencia en que te sigues matando trabajando en las actividades equivocadas o te enfoques en aquellas que te llevan al resultado que quieres. Así que quiero iniciar esta secuencia de contenido. Voy a hacer 6 contenidos corridos sin parar, uno detrás de otro, sobre estos temas relacionados a lograr que tus metas pasen a la realidad. En el episodio de ayer, que fue una respuesta a una oyente del podcast, que ya sé que escuchó el episodio, qué emoción, y que le gustó muchísimo. Un abrazo a Katy por esa pregunta. En respuesta a la pregunta original, han seguido surgiendo preguntas de la comunidad. Y sobre todo, mientras grabé el episodio anterior, me di cuenta que muchas de las cosas que te dejé en el ejercicio necesitan como profundidad. Así que empezando hoy, voy a darte como esta base de lo que es la mentalidad del trabajo versus la mentalidad de resultados. Mañana voy a hablar de metas versus sueños para que entiendas la diferencia entre una y otra y puedas diferenciar. No te confundas creyendo que los sueños son metas y las metas son sueños, ¿ok? Después, al siguiente día, el viernes, voy a hablar de jerarquía de las metas, un tema que yo enseño en mis clases de organización y productividad, pero quiero tener un espacio para explicarte bien, porque por más que te hable de metas, si en tu cabeza metas y tareas son la misma cosa y la lista de cosas por hacer es lo mismo que las metas que tienes, debes tener un lamelcocha en la cabeza que no se entiende ni el día que es hoy. Así que voy a hacer un episodio de la jerarquía de las metas. El sábado voy a estar hablando de la importancia de la fecha límite. No es simplemente que le pongas fecha límite a lo loco, a tus metas o a las cosas que vas a hacer. Quiero que entiendas el impacto energético y el impacto mental que tiene el asunto de la fecha límite. El domingo vamos a hablar de la importancia de una meta a la vez, de por qué, aunque sientas la tentación de trabajar en muchas cosas a la vez, cuando te enfocas en una sola, no solo la completas más rápido, sino que te puedes disfrutar el proceso, te enfocas, tu creatividad fluye en esa dirección. Bueno, de eso lo vamos a hablar el lunes, el domingo vamos a hablar de la meta a la vez. El lunes vamos a hablar de cómo escoger la meta ganadora, que fue el ejercicio que te dejé. Tú sigues haciendo el ejercicio, luego vas chocando contra las cosas que te voy enseñando en estos episodios y lo actualizas si es necesario. Vamos a hablar de cómo escoger la meta ganadora, porque no siempre la meta ganadora es la más brutal ni la más potente. Puedes decidir una meta ganadora por
facilidad de implementación o por impacto en tu visión personal. Pero es un tema bastante amplio que no lo pude cubrir bien en el episodio anterior, así que le voy a dedicar un episodio completo. Y el martes sería ya, ¿verdad? No, hasta el lunes. Vamos a tener esta serie de episodios miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 6 episodios. Comenzando hoy con la mentalidad de resultado versus la mentalidad de trabajo. Vamos a hablar de este tema porque yo creo que mientras tú sigas abordando tus ideas y tus metas y tus proyectos con una mentalidad de trabajo, te vas a estar engañando a ti misma. Te vas a estar engañando a ti mismo. By the way, quiero saber si cuando te hablo de estos temas relacionados a alcanzar metas, estos temas con todo lo que enseñan y todo lo que explico en mi impresión, si tú me preguntas a mí me parece que son fascinantes para el que quiere lograr metas, pero aburridos para... Es un tema que no es sexy, no, digo, esa es mi opinión, no es como atractivo, a lo mejor tú prefieres que te hable de energía y de conexión con lo divino y todo eso es verdad. Es mi tema favorito, la espiritualidad y todo esto, pero lo que pasa es que no se vive en el plano de allá, estás en el plano de acá, estás en la tercera dimensión, estás en el planeta Tierra. Y no, si yo te quisiera engañar o vender un cuento, te diría que solamente hagas tus meditaciones y tus visualizaciones que las cosas pasarán, pero eso no es verdad. Tú vas a hacer tus meditaciones, tus visualizaciones, tu conexión con lo divino y haciendo, ¿verdad? Con los pies en la tierra. Y si no sabes cómo organizar el trabajo que haces aquí en la tierra, el día a día, cómo llevas tus relaciones, cómo organizas tu trabajo, cómo diriges tu tiempo, es bien fácil dispersarse y después echarle la culpa a Mercurio retrógrado o después echarle la culpa a los planetas. Cuidado, porque la espiritualidad es para impulsarte, no para que la cojas de muletilla o de palanca para excusarte de las cosas que no te salen o buscar a quién juzgar, etcétera, ¿ok? Vamos entonces a hablar de este tema de la mentalidad de trabajo versus de resultados. A ver, si tú eres como yo, que vienes del mundo laboral, vienes de ser empleada o todavía eres una empleada o un empleado y no asimilas el tema de la mentalidad como un tema que se construye, la mentalidad no es la mente, la mentalidad es la estructura de tus pensamientos, lo que le da origen a tus pensamientos. De la calidad de tu mentalidad será la calidad de tus pensamientos, de la calidad de tus pensamientos será la calidad de tus acciones. ¿Y qué sucede? Si tú has sido empleado toda la vida o empleada toda la vida como lo fui yo hasta finales de mis 29, 30 años, que fue cuando emprendí por primera vez, pues tú vienes desde la escuela construyendo una mentalidad de trabajo. Sorry, voy a dar aquí una información un poquito disruptiva. Quizás la primera vez que me oyes hablando de esto te escandalice, pero si estudias conmigo o has estado en mis eventos o en mis conferencias o en mis clases o llevas tiempo oyendo el podcast, pues esto no será nuevo para ti. Vamos, el sistema del que vamos de adultos queriendo despegarnos, cuando hablamos de la Matrix y del sistema, es que eso es parte del sistema, de ese sistema que empieza con el tejido social y se teje con el sistema económico y con la cultura, donde la fábrica del sistema, donde nos meten la mentalidad esta de trabajo, no es cuando te metes a hacer un préstamo al banco, no es cuando coges tu primera deuda, no es cuando entras al mundo laboral, no. El sistema empieza a tejerse desde la infancia cuando pues otras personas que ya están, digamos, adormecidas, enredadas en la telaraña del sistema, en la matrix del sistema, nos empiezan a educar. Nos educó una abuelita, una mamá, una tía, una maestra en el salón que ya está impregnada en el sistema, nos está metiendo a los niños, a los bebés que están aprendiendo el idioma, que están aprendiendo a desarrollarse, le están metiendo ya creencias, prejuicios, le están a veces hasta obligando a creer en cosas que los mismos niños no entienden, pero después llegan a los 5 años, a los 4 años y los metes a una escuela que está programada en el sistema. Entonces, en esa escuela va a recibir educación de personas que la mayoría están adormecidas en el sistema y ese niño lo estamos metiendo en una fábrica de empleados. Suena duro, sorry, y puedes estar en desacuerdo conmigo, it's okay. Tú puedes decidir si sigues en tu cuento o provocas un cambio en tu vida. Yo te estoy dejando saber, la escuela tradicional es una fábrica de empleados. Ahí se va a crear mano de obra certificada.
En la escuela sí nos enseñan a leer, a escribir, tal cual. Todo eso es importante. No estoy restándole importancia. Oye, mis hijos, mi niña y mis astros están en la escuela. O sea, yo no te estoy diciendo, no lleves tus niños a la escuela. Podría decirte eso de forma muy radical. Pero no estoy diciendo que el sistema, o sea, el sistema no es que sea malo, porque la vida ocurre. Tú tienes un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema... Operamos y podemos construir la sociedad y hemos sobrevivido gracias a que tenemos sistemas. Lo que pasa es que está este gran sistema del que después nos queremos zafar. Es importante que sepas dónde se origina. Y se origina en la escuela. En la escuela es que nos enseñan el 8 a 5 no es cuando tú entras a trabajar. Eso es en la escuela. El horario escolar, cumplir con el horario, reportar, hacer la tarea. Si me va mal, me llevan a la oficina de la principal. Todo esto es ensayando el sistema para cuando seas empleado ya tú te familiarices con las jerarquías, con los roles, con hacer la tarea, hacer mi trabajo, tener un superior al que le tengo que responder, etcétera, etcétera. Todo esto se va cuajando en la mentalidad de los niños y llegamos adultos con mentalidad de trabajo, a menos que en el seno familiar, en el seno de crianza, tú hayas tenido un modelaje de liderazgo, de resultados, y que mientras estás aprendiendo una forma de pensar, también estás aprendiendo otra forma de pensar. La estructura de pensamiento de trabajo, la forma en que piensa la persona que tiene mentalidad de trabajo es en hacer la tarea. Es lo que nos enseñó la maestra en la escuela. Tengo asignación, me toca hacer la tarea, tengo que hacerla bien porque si no me la marcan mal, tengo que sacar buena nota porque si no me cuelgo, porque si no hago la asignación me llevan a la oficina del principal, me pueden despedir, me pueden expulsar, me pueden dar un warning en la escuela, ¿verdad? Empezamos a tenerle miedo a fracasar, porque es que fracasar en la escuela, donde primero nos metieron el cuco del fracaso, el miedo del fracaso fue con la dichosa F de fracaso en la escuela. Ahí fue que empezó todo, ¿no? Por eso es que de adulto tienes terror a fracasar, porque hay un recuerdo de que sacar F estaba mal y era vergonzoso y te avergonzabas tú y avergonzabas a tus padres y avergonzabas a medio mundo. Así que lo que te estoy llevando es como una mirada flash hacia atrás para que veas que lo que vamos a trabajar en la mentalidad del trabajo versus la mentalidad del resultado no es algo liviano, no es algo que con escuchar un episodio de podcast de Marisa ya tú sabes y ya. No, saber esta información lo único que te hace es consciente. Saber esta información lo único que te hace es comenzar a despertar. Yo quisiera que tú salgas de este episodio pudiéndote observar, pudiéndote parar afuera de ti y mirar tus pensamientos. Cuando llega un pensamiento con mentalidad de trabajo, tú decir, este pensamiento viene de la máquina de trabajo, de la matrix del trabajo, de la matrix de la escuela, de la matrix del sistema. ¿Y cómo es la mentalidad de trabajo? La mentalidad de trabajo es orientada a hacer la tarea, a hacerla bien, a entregársela a alguien para que la revise y te diga si está bien o está mal, a que el otro valida si yo soy apta o no soy apto. Es una mentalidad que se organiza en base a las horas, al tiempo, a los horarios. Generalmente, la mentalidad de trabajo solo piensa en eso. No es que la mentalidad de resultados no tenga en cuenta el tiempo, no es que no tenga en cuenta el trabajo. Lo que pasa es que la mentalidad de trabajo está orientada al esfuerzo. Está orientada a quedarme aquí hasta que salga. O yo le dedico tantas horas a la clase 1, tantas horas a la clase 2 y pues de tal hora a tal hora. Lo mismo que en el trabajo. Cuando llegas adulto, pues yo entro a tal hora y salgo a tal hora. Y pues si me tengo que dar un tiempo extra, yo lo hago, pero me lo pagan, ¿verdad? Porque estamos orientados a cuánto trabajo hice, cuántas horas le metí, cuánto esfuerzo hice, independientemente de pensar si esas horas rindieron el resultado para el cual estoy haciendo este trabajo. De hecho, en muchos ambientes organizacionales, me atrevo a decir la mayoría, con sombrero de los años que trabajé en el mundo corporativo y los años en los que me dediqué a la consultoría empresarial, que fue mi primer emprendimiento, cuando yo miraba los negocios desde afuera y a puerta cerrada con la gerencia para analizar problemas organizacionales, yo me encontraba que el problema principal que tienen los empleados en el field, por ejemplo, los empleados de primera línea, incluso gerentes, que están haciendo un trabajo que no saben a dónde conduce. Que yo, por ejemplo, yo estoy aquí virando huevos, me aburro de virar huevos, decido no virar tantos huevos hoy, porque total, esto de virar huevos a mí no me apasiona. Así que se supone que yo vire 15 huevos por minuto,
pero pues si puedo virar 5 para cogerlo suave, porque yo no entiendo el impacto que tiene virar estos huevos en la empresa, ni en el departamento, ni a nivel, el impacto que tiene esto en los clientes, en el dinero que entra, en el dinero que incluso yo me gano. Y hay una diferencia radical en las organizaciones, en las empresas, donde el empleado entiende el impacto que tiene el esfuerzo suyo en la línea completa de producción, de cómo eso impacta hasta la comunidad, hasta el planeta. Vamos, es muy distinto un empleado, por ejemplo, consciente del impacto que tiene su actividad, cómo trabaja, cómo se responsabiliza, versus el que simplemente es que a mí me toca hacer esto. Y yo estoy segura que a ti te ha pasado, que has ido a una oficina de gobierno en tu país y en el mío, que has ido a donde una empresa donde los empleados están dando el mínimo esfuerzo, has ido a una tienda, a un lugar a buscar servicio, te atienden con el mínimo esfuerzo y sin molestarse mucho, porque pues a ellos igual le van a pagar. A ellos igual le van pues, ¿para qué se van a esforzar extra si eso no cambia lo que se ganan y esa no es su responsabilidad? Y tú le dices, mira, ayúdame con esto, es que eso no es esta oficina, es que esto es allá, es que usted tiene que leer bien las instrucciones, es que usted tiene, y te atienden como que no les importa resolverte porque ese no es su trabajo. O pues, una desconexión con el proceso completo, y a veces nos molestamos con el empleado, pero en realidad ese empleado está ahí y no sabe cómo su trabajo impacta a todo lo demás. Entiende quizá quién está a cargo de qué, pero no entiende una línea completa de producción. Nadie le ha dado instrucciones de cómo eso se hace, y todo esto es un resultado de que pues hay estilos gerenciales donde creen que eso no le importa al empleado, que para qué le van a explicar. Y hay otros estilos que yo los he visto donde involucran al empleado, no solo en cómo se hace el trabajo, sino en el diseño del proceso, y esos empleados sienten accountability del proceso y asumen una responsabilidad, y aunque tienen que hacer el trabajo, lo hacen orientado al resultado, no lo hacen orientado al trabajo. Tú puedes ser un empleado que trabaja orientado a resultados o orientado al trabajo. Yo, por ejemplo, en mis años de empleada, por la naturaleza de los puestos que tuve, tanto cuando trabajaba en ventas como cuando fui gerente y cuando estuve a cargo de equipos, en todas las posiciones que yo tuve, a mí se me medía por resultados y no por trabajo. Incluso, especialmente cuando trabajé en ventas, en los trabajos que estuve, básicamente, si yo no llegaba a mis números, yo podía perder mi trabajo. Era como que si el mes 1 no llegas a los números, tienes un warning. En el mes 2 no cumple, segundo warning. En el mes 3 no cumples, tercer warning, acompañado de despido. Y eso era parte del contrato. O sea, en más de un trabajo yo tuve esas condiciones. Y si has trabajado en ventas, sabes de lo que te estoy hablando. A veces nos celebran mucho, ay, que ustedes son los más que ganan, o ganan comisión, o ganan lo que sea, sí, pero también se trabaja con una presión brutal, porque no nos miden por horas trabajadas, sino por, aunque legalmente tenga que haber un reporte de horas trabajadas, en realidad se nos mide por resultados. Y cuando yo me moví del mundo de haber trabajado en retail, que trabajé 7, 8 años en retail, y me moví al corporate world, a la venta corporativa, yo tuve un jefe que me acuerdo que era colombiano, y él me decía, yo no te quiero ver en la oficina. Yo no te quiero ver en la oficina más que el día de la reunión de nosotros los lunes por la mañana. Teníamos una reunión a primera hora donde discutíamos los objetivos de la semana, cómo íbamos en el mes, qué problema tenía cada uno de los que estábamos en el grupo de venta. Este era con el VP, ¿verdad?, de la compañía. Y nos decía, váyanse, no los quiero ver hasta el lunes. No nos querían ver en la oficina. Y tú dirás, ay, qué jefe más cool, yo quiero un jefe así. No, eso significaba que más vale que mi agenda estuviera llena de citas, que yo trabajé en esa cita, que yo me reuní con esa gente. Ellos nos querían en la calle, en reuniones, presentando propuestas, con el grupo de ingenieros montando soluciones para presentar, etcétera. Y la verdad del caso era que yo tenía que comerme la calle. Claro, el haberme expuesto a ese tipo de experiencia a mí me obligó a, por necesidad, por no perder mi trabajo, a desarrollar una mentalidad de resultados. Y yo aprendí desde muy jovencita que si yo, daba igual si yo trabajaba 3 horas un día y 15 horas otro día, y me cogí 2 días libres. Al final de cuentas, mi jefe no quería verme en la oficina, pero quería el lunes que yo trajera por lo menos 1 o 2 contratos firmados de tal cantidad de dinero. Así que a mí me obligó a organizarme alrededor de eso para desarrollar una mentalidad de resultados. Entonces, la mentalidad de trabajo era llegar, ponchar,
¿Qué tengo que hacer hoy? Contesté estos emails, me toca el break, yo me voy porque esta es mi hora de break, regresar, ver cuánto me falta para salir, mandar un par de correos, coger un par de llamadas, asistir a un par de reuniones, yo di cara, yo hice mi parte, yo hice lo que me toca, allá el otro si no lo hizo. Eso es mentalidad de trabajo. Cuando tienes una mentalidad de trabajo, tú estás midiendo los horarios, tú estás viendo cuántas horas le metiste, tú estás viendo si eso te toca a ti o no te toca. Cuando desarrollas una mentalidad de resultados, tu visión de lo que hay que hacer cambia. En los dos escenarios hay que hacer algo. En uno, tú estás siguiendo instrucciones, cumpliendo con lo que te toca. Quizá incluso hay espacio para hacer recomendaciones, pero casi nunca quieres hacer recomendaciones porque tú cumples con lo básico. Cuando se trata de la mentalidad de resultados, tú te sales de la tarea, del trabajo, del escritorio y miras esto desde afuera completo y miras el proceso entero y dices, ok, sí, esto se tiene que hacer, pero para que esto salga bien, lo que viene antes tiene que estar bien escrito. Pues si eso no está bien escrito, esto no sale bien. Déjame echarle una miradita a lo que recibimos a ver si está bien escrito, para entonces lo que viene después se haga bien. Pero me vale poco si esto se hace bien, porque al final de cuentas no me interesa que este trabajo salga bien, lo que me interesa es que allá al final el resultado se dé. Y en mi caso, por ejemplo, cuando estaba en ventas, que el resultado se diera significaba que el cliente acepte la propuesta, que la firme, que la propuesta pase a la división legal para revisar, que se firme un contrato, que llegue el primer pago. Esas eran las cosas que yo tenía que asegurarme que sucedieran. Y yo no era responsable del proceso completo. A mí me medían por la propuesta firmada, a mí me medían por el contrato firmado. Y de hecho, mi compensación dependía de que esos contratos se pagaran. Así que de una forma o de otra, yo aprendí, para no quedarme sin trabajo, a que aunque había un montón de pasos en el medio, yo tenía que asegurarme que, por ejemplo, si yo, por darte un ejemplo de la vida real, de esta experiencia de trabajo que estoy usando de ejemplo, si yo recibía, después de reunirme con un prospecto, yo a veces tenía que reunirme con 15 personas en una semana para que uno o dos de esos me dijeran que les interesaba que le hiciéramos una propuesta. Y para que una persona me dijera que le interesaba que le hiciera una propuesta, ya yo tenía que haber creado una relación previa, no una visita en frío para que me pidiera una propuesta. Yo tenía que haberme reunido, haber coincidido con esta persona para un café, habérmela encontrado en tal sitio, haberle invitado a un evento de yo no sé qué cuál, acordarme qué cumpleaños y mandarle una invitación para... O sea, tenía que inventarme cosas para que esa persona, como lo que ustedes hacen ahora en el contenido, tenías que estar creando oportunidades de interacción, para que cuando esta visita se diera, tercera o cuarta visita, hubiera un interés del otro lado de decirme, me interesa conocer tal cosa, ¿por qué no nos preparas una propuesta? Si yo lograba eso, yo tenía que, la petición del cliente, tenía que traducirle un lenguaje técnico para que el jefe de los ingenieros entendiera lo que el cliente quería. Pero yo tenía que asegurarme que la persona que va a firmar el contrato entienda la forma en que le vamos a presentar la propuesta. Así que el grupo de ingeniería me preparaba una cosa que ni yo entendía, con diseños, con palabras técnicas, me lo montaban en una propuesta y yo tenía que regresar con esa propuesta técnica y convertirla en una propuesta comercial con un lenguaje de marketing, con un lenguaje sabiendo que el que va a tomar la decisión de esto es el jefe de finanzas o el presidente ejecutivo, no una persona técnica. Así que yo tenía que hacer el PowerPoint, hacer la presentación, eso me tocaba a mí. Y traducir aquel lenguaje técnico en lenguaje comercial. Yo podía decir, mira cómo fulano me entregó esto, es que lo que me dio no me funciona. Sí, pero el tiempo sigue corriendo. Yo tengo que llegar el lunes con por lo menos la evidencia de que presenté una propuesta y que hay una propuesta en la calle. Entonces, como a mí me interesaba el resultado, yo me aseguraba más de una vez. Se acababa el día laboral y yo me quedaba, me cruzaba la avenida, allí en la avenida Roosevelt, cruzaba para el área donde estaba el edificio de ingeniería, y me quedaba con los ingenieros hasta que me sacaran la propuesta, porque qué chula, la de ventas se va para su casa y el ingeniero se tenía que quedar hasta las 8 de la noche sacando planos, diseño, croquis, lo que fuera. Yo a veces me cruzaba la avenida, compraba una pizza y se la llevaba y le decía, mira, yo tengo que sacar esta propuesta y tú la terminas y después yo voy a montarla, porque yo tengo que presentar esto el viernes. Yo me quedo contigo, ¿qué tú necesitas? Te compro agua, te busco pizza, le compraba pizza al equipo. Eso no era que, deja ver si la compañía me lo paga. No, yo estaba comprometida con un resultado. Yo di una palabra que el viernes iba a presentar una propuesta
que está en el queue del equipo de ingeniería. Pues yo fui quien tuve que ser y yo hice lo que había que hacer dentro de la ética y los valores, claramente, pero me quedaba allí con ellos, desarrollé amistad con muchos de ellos porque a veces la relación era más que telefónica, no me veían la cara y muchos de ellos incluso lo que pensaban era como que qué chévere, nosotros aquí montamos estas propuestas y la comisión se la dan a aquel. Y más de una vez les dije, mira, si este contrato lo ganamos, después que lo firmemos, los voy a invitar a almorzar y vamos a celebrar juntos. Y desarrollé ese sentido de equipo que sin yo estar a cargo del equipo, pues me empezó como a posicionar como una líder dentro de la organización. Pero no era por eso, no era porque yo estaba aspirando a posiciones, era porque genuinamente a mí me interesaba el resultado. Genuinamente yo me comprometía con ese cliente que tenía un problema y yo de verdad quería que resolviera el problema del cliente. Sí, yo quería traer el contrato para que yo no me quedara sin trabajo, pero para mí era importante que no solamente firmar el contrato, yo quería ver que eso diera resultado. Y muchas veces hacía el trabajo extra de que después que la propuesta salía y se le presentaba y me reunía las veces que había que reunirse, con el que había que reunirse hasta que se firmaba el contrato, yo desarrollé, y esto se lo agradezco, ¿verdad? A esa mentalidad que desarrollé de resultados. Yo me vi haciendo cosas que no estaban ni siquiera en mi responsabilidad. Pero yo, por ejemplo, después que se firmaba un contrato, yo le decía a los clientes, mira, ya el contrato está firmado, yo sugiero que hagamos una sesión de todos los que vamos a trabajar en este proyecto, desde tu equipo de trabajo y el mío, los ingenieros, los que van a trabajar en la implementación, para que nos conozcamos, hagamos una sesión, nos comprometamos con las fechas iniciales de lo que tiene que pasar. Y cuando arrancaban esos proyectos, que pasaba a operaciones, ya eso no estaba en mi queue, eso le tocaba al project manager que iba a implementar. Una de las razones por las que yo me termino enamorando del project management más adelante como profesional es porque yo me hacía amiga de las project managers. Y cuando ellas iban a presentar el proyecto, yo les decía, yo voy contigo, yo quiero aprender. Claro, yo quería aprender, pero también quería mirar que de verdad estuviera pasando, que el proyecto de verdad se terminara de implementar. ¿Y qué pasa? Si el proyecto se termina de implementar, se puede facturar. Y si se puede facturar, mi proceso completo terminó. La empresa recibe el dinero, yo puedo recibir mi comisión. Pero la mayoría de mis compañeros no hacía eso. La mayoría de mis compañeros cumplía con el contrato y vámonos para el próximo cliente. Yo me iba para el próximo cliente, pero como quiera estaba mirando el proyecto completo. Y yo no te estoy contando esto para que tú digas, ah, wow, mira Marisa, qué tremenda trabajadora era. No, lo que quiero que entiendas es que la mentalidad de resultados no depende de que tú montes un negocio. Tú puedes cultivar la mentalidad de resultados en tu trabajo actual, pero si tu trabajo actual, digamos, nunca te permitió, nunca te dio el contexto, pues asúmelo, métete en cosas que no te tocan, invítate a reuniones que no te han invitado, abre, o sea, no esperes. La persona con mentalidad de trabajo está esperando que el trabajo le llegue. El otro es el que tiene mentalidad o está cultivando una mentalidad de resultados, se levanta no a buscar el trabajo, se levanta a buscar ayudar a que se resuelvan problemas para que el trabajo se pueda terminar, para que el resultado se dé. Es como que uno tiene una visión micro de escritorio de lo que hay que hacer hoy y el otro tiene una visión macro de todo lo que tiene que suceder para que el resultado se dé. ¿Qué pasa? Toda esta explicación te la estoy dando porque para tú lograr cosas que te propones en la vida, da igual si son cosas del negocio o son cosas de tu vida personal, para lograr aterrizar una idea, convertirla en una meta, esa meta convertirla en un proyecto y completarla. Tú no puedes estar organizando tu agenda pensando en de 8 a 5 voy a hacer tal cosa. No. Tienes que primero mirar el picture completo, la pantalla completa, la fotografía completa de, ok, para que este resultado se dé, para que el libro, ejemplo, vamos a imaginarnos un proyecto de negocio. Vamos a suponer que tú quieres lanzar un producto por primera vez, una oferta nueva al mercado, un producto nuevo, ponerlo a la venta. Ok. Si yo me puse de deadline que esta oferta va a salir el 1 de diciembre o esta va a ser mi oferta de Black Friday, por ejemplo, si eso es lo que yo quiero, sacar una oferta de Black Friday el día de Black Friday, pues el día de Black Friday no es el día que la voy a montar. Yo montaré esa oferta, ya debería estar lista el 1 de noviembre para entonces poder programar todo lo que viene detrás de la oferta, la página de la oferta, cómo la persona me va a pagar, dónde la voy a anunciar, cómo la voy a comunicar. Así que si la oferta tiene que estar lista el día 1 de noviembre, quiere decir que en octubre yo le debo dedicar buena parte del tiempo a
mi producto o mi servicio debe estar listo para ser entregado desde el mes antes. Así que lo que es septiembre y octubre se lo voy a dedicar a organizar las cualidades de este producto o de este servicio para que sea entregable, para ser posible que yo lo pueda entregar. Y empiezo a documentar lo que va a incluir esta oferta y lo que no va a incluir. Y empiezo a hacer la narrativa de la descripción del producto o del servicio. Y empiezo a organizar todo para que en octubre esa oferta esté lista, en noviembre yo pueda empezarlo a programar, pueda comenzar a anunciarla y en Black Friday yo la pueda vender, ¿verdad? Tú estás viendo el resultado final. Tú no te sientas hoy a trabajar pensando, ¿qué contenido hago hoy? No, tú te sientas pensando, ok, mi meta es lanzar esta oferta el día de Black Friday, el día tal de noviembre. Pues la tengo que tener lista en noviembre 1, pues quiere decir que de julio hoy al 1 de noviembre tengo que haber resuelto qué voy a vender, cómo lo voy a vender, a quién se lo voy a vender, en cuánto lo voy a vender, cuál va a ser mi forma de venderlo, cuál va a ser el problema que voy a resolver, quién tiene este problema. Todo ese viaje lo tienes que haber resuelto en un orden y hay días que te va a tomar un par de horas y hay días que te va a tomar sentarte 5 o 6 horas corridas o sabe Dios cuántas, y eso es parte del trabajo orientado a resultados. Déjame corregir lo que acabo de decir, de la mentalidad orientada a resultados. No es cuánto trabajo me toma, es cuál es el trabajo que se tiene que hacer para tener el resultado. La diferencia con la mentalidad del trabajo es que esto es lo que me toca hacer hoy y alguien me lo dijo y yo lo hago y pues si no lo hago yo no sale, versus quiero el resultado tal en la fecha tal, organicé el trabajo en estos bloques, hay que hacer esto y esto. No todo lo tengo que hacer yo. Yo voy a hacer esta parte, pero esta otra parte se la voy a pedir a fulano. O le voy a pedir ayuda a sutanejo. O voy a ver quién dentro de mi grupo de amigas tiene experiencia con tal cosa y me puede abrir una puerta aquí, una puerta allá. La mentalidad del resultado no está pensando que todo depende del trabajo tuyo. Piensa que el trabajo se tiene que hacer, pero hay trabajo que puede hacer una aplicación, hay trabajo que puede hacer otra persona y hay trabajo que probablemente vas a hacer tú. Y si es necesario enrollarte las mangas y hacer el trabajo tú lo haces. Si es necesario, al principio cuando estamos empezando a lograr metas, cuando estamos empezando a construir negocios, nos va a tocar hacer el trabajo nosotros. Eso va a pasar, no te lo voy a negar. Pero la idea no es que permanentemente sea así. La idea es que tú ganes confianza y veas que es posible lograr cosas que te propones, pero no con una mentalidad de trabajo. La mentalidad de trabajo dice, ay, yo no voy a hacer eso, muchacha, Black Friday, olvídate de eso, es mucho trabajo. Y así piensa la mentalidad de trabajo, eso es mucho trabajo. La mentalidad de resultados dice, Black Friday, nunca he participado. Black Friday, quiero participar. Esto, voy a hacerlo. El libro, lo voy a hacer, lo voy a escribir, lo voy a publicar. Ok, ¿qué tendría que pasar para que el libro se publique el 1 de noviembre? Bueno, habrá que escribir el libro primero. Claro, pues me voy a dar un mes para escribir ese libro. Para darme otro mes para conseguir una editora o un editor que me lo edite y mandarlo a editar. Cuando esté editado, él no está listo para publicarse. Hay que diseñar una carátula, hay que diseñar una estructura de páginas, hay que diseñar esto, lo otro. Bueno, pues mando el libro a diseñar. Cuando el libro esté diseñado, habrá que darle 2 o 3 lecturas para asegurarnos que no tiene errores, que no tiene esto. Y cuando esté terminado y yo someta esto, si voy a autopublicar o lo voy a hacer a través de una editorial o como sea, pues hay un proceso. Si yo quiero publicar el 1 de noviembre y poder hacer una presentación de ese libro, yo tengo que organizar el trabajo que se va a hacer antes para lograr el resultado. Cuando tienes una mentalidad de trabajo y no de resultado, en vez de ponerle fecha de lanzamiento al libro, tú te sientas a escribir el libro para algún día terminarlo. Yo conozco personas que llevan 7 años escribiendo un libro y yo sé que no lo van a publicar. Yo conozco personas que llevan 3 años haciendo un plan de negocio y yo sé que nunca van a ser empresarios porque tienen una mentalidad de trabajo. Están trabajando en el libro, están trabajando en el negocio, están trabajando, no están pensando en ¿para cuándo es esto? Y todo lo que se tiene que producir en el medio y que no todo necesariamente lo voy a hacer yo. Se abren a la posibilidad. No tengo el dinero para contratar a nadie, da igual, no todo lo tengo que hacer yo. Hay cosas que se consiguen por colaboración, hay cosas que se consiguen por amistad, hay cosas que hay que pagar, pues se consigue el dinero, pero estamos con una mentalidad de resultados. ¿Se ha entendido?
Déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes que esta va a ser una secuencia corridita de episodios donde me voy a mantener dentro de este mismo tema. Mañana voy a estar hablándote de la diferencia entre las metas y los sueños, porque si no entiendes esto, por más mentalidad de resultados que tengas, vas a estar distraída entre lo que toca hacer por una meta versus lo que quizá te hace perder el tiempo en una fantasía que todavía está en el nivel de los sueños. Así que con esto voy cerrando el episodio. Pendiente a mis redes sociales porque ocasionalmente voy a conectarme live a discutir con ejemplos, con dibujos, algunos de estos episodios. Así que déjame saber en los comentarios qué tal te ha ido gustando. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.